El año 751, Astolfo, rey de los lombardos, conquistó lo que quedaba del exarcado de Rávena o Ravenna, el último vestigio del imperio romano en el norte de Italia, amenazando a Roma. El Papa, Esteban II, se reunió con Pipino, padre de Carlomagno, quien se coronaría emperador del Imperio Romano Germánico más adelante. Por donación de Pipino o el Tratado de Quiercy, firmado el 14 de abril del año 754 entre Pipino el Breve, rey de los francos, y el Papa Esteban II, un acto decisivo, se crearon los estados pontificios, que se mantuvieron hasta el año 1870, llamados desde entonces la herencia de San Pierre o la herencia de San Pedro. 22 ciudades en el centro de Italia, incluidas Rávena o Ravenna, Perugia y las provincias de Emilia y la Pentápolis bizantina. Los estados pontificios existieron desde el año 751 hasta el año de 1870, cuando Víctor Manuel arrebató al papado esos territorios y se proclamó rey de Italia. El Papa Pío IX se declaró prisionero en el Vaticano, encerrándose tras sus puertas. La ciudad de Roma se convirtió en capital de Italia bajo Víctor Manuel y el Palacio del Quirinal, residencia papal de más de 30 papas, desde el Papa Gregorio XIII hasta el Papa Pío IX, en el palacio del nuevo rey y luego del presidente de la República. León XIII, Pío X, Benedicto XV y Pío XI fueron los 4 papas presos en el Palacio Apostólico Vaticano hasta que en el 11 de febrero de 1929 los pactos de Letrán acordaron la creación del Estado soberano de la Ciudad del Vaticano. En 1929, como decimos bajo el papado de Pío XI, Benito Mussolini reconoció al Vaticano un pequeño territorio independiente de 44 hectáreas bajo jurisdicción del papado como Estado independiente. Con la Revolución Francesa y 2 papas secuestrados por Napoleón, había empezado la Revolución Liberal, que ordenó a los sacerdotes, en un plazo de 8 días, casarse o adoptar un niño, so pena de muerte o deportación a la Guyana, que equivalía a la muerte. Cambió la semana de 7 días por 3 periodos de 10 días para hacer desaparecer el domingo, el día del Señor. Cambió los nombres de los días y los meses y llamó al 24 de diciembre Día del Perro, proclamando y entronizando a la diosa Razón como el ser supremo en todas las iglesias. Y Babeuf leyó el bando del comunismo escrito por Fouché por allá en el año 1797. Con las revoluciones americanas se expulsó a la iglesia de las nuevas repúblicas entre 1776 y 1824. Con la caída de los estados pontificios se consumó el que creían sería el fin de la Iglesia Católica, que fue infiltrada por los poderes del mundo. Poco después, la Revolución Rusa en 1917 hizo un juicio a Dios, lo declaró culpable y le decretó la pena de muerte, fusilándolo con tiros al cielo. Y el comunista Stalin, como política de Estado, mandó infiltrar hombres sin moral como sacerdotes, que llegarían a las más altas esferas del poder de la Iglesia. El Papa Juan XXIII convocó a un concilio y Pablo VI lo clausuró, diciendo que el humo
del infierno se había infiltrado en la iglesia.